¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy estamos de manteles largos porque estamos iniciando nuestra tercera temporada, ¿verdad? Esta temporada que gracias a ustedes pues se ha iniciado, ¿verdad? Dentro de estos grandes programas de filosofía, donde tratamos de presentar las propuestas de cada uno de los filósofos para formar en ustedes un criterio, ¿verdad? Y que conozcamos cómo desde la antigüedad algunos conceptos actuales, bueno, pues van teniendo origen y que es importante tener esta resignificación hoy en día para que nuestro mundo pues retome otra vez ese rumbo, ¿verdad?, que tanta falta nos hace, y sobre todo el generar personas más críticas, más reflexivas en nuestra sociedad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un filósofo muy importante. Vamos a hacer una serie de programas, una serie de saga para presentar a grandes rasgos pues todo su pensamiento, ya que este filósofo pues habla de todas las ciencias prácticamente. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de Aristóteles, para lo cual los invitamos a que compartan en sus redes sociales este programa, para que sea difundido cada vez más. Y bueno, como es costumbre, vamos a presentar a nuestro invitado del programa del día de hoy. En el programa de hoy nos acompaña el maestro Fernando Díez Marina Trujillo. Dentro de su formación académica, tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además, tiene estudios en el Pontificio Instituto Oriental de la ciudad de Roma. También cuenta con la maestría en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad de Guanajuato. Además, ha participado en cursos y diplomados como Filosofía Política, Prácticas Filosóficas, Filosofía para Niños y Jóvenes, Economía, Manejo de Grupos e Historia de Roma Antigua. Además, también tiene participaciones en coloquios nacionales e internacionales, como el Coloquio Internacional de Teoría y Filosofía Feminista con la ponencia Filosofía del Cuerpo y Masculinidades, y el Coloquio de Investigación con el tema El Cuerpo como Resistencia. Así que démosle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy al maestro Fernando Díez Marina Trujillo. Bueno, amigos, ya estamos aquí con nuestro invitado, mi estimado Fer. Muchísimas gracias por aceptar nueva cuenta esta gran invitación. Gracias a ti, Jorge, por abrirnos nuevamente las puertas. Y bueno, pues vamos a hablar de este gran filósofo Aristóteles, que es uno de los pesados, ¿verdad?, también dentro de la filosofía griega. Y bueno, que con él pues va teniendo otro rumbo también, lo que viene siendo las corrientes filosóficas. Y bueno, ¿qué te parece, mi Fer, si vamos a conocer brevemente una biografía de Aristóteles? Sí, claro, adelante. Así que vamos con esto. Aristóteles fue un filósofo griego cuyos escritos abarcaban desde la ética, la estética, la lógica, la ciencia, la metafísica, hasta la política. Nacido en el 384 a.C. en Estagira, situada a 55 kilómetros de la moderna Salónica, era hijo de Nicómaco, el cual fue médico personal del rey Amnias de Macedonia.
Después de pasar sus primeros años cerca de la monarquía de Macedonia, marchó a los 18 años a Atenas para continuar sus estudios en la Academia de Platón, permaneciendo allí hasta el 348 a.C. Los escritos cuentan que su salida de Atenas fue provocada por la disconformidad que existía con el sobrino de Platón, Peusipo, al tomar la dirección de la academia. Posteriormente viajó a la corte de su amigo Hermias de Aterneo, situada en Asia Menor, para dirigirse después a la isla de Lesbos, donde junto con Teofrasto investigó la botánica y la zoología de la isla. Aristóteles contrajo matrimonio con la hija adoptiva o sobrina de Hermias, Pitia, quien dio a luz a una niña del mismo nombre. Aristóteles guardó estrecha relación con Alejandro Magno. Después de la muerte de Hermias, Aristóteles fue llamado por Filipo II de Macedonia para convertirse en el profesor de su hijo, el conocido Alejandro Magno, en el año 343 a.C. Nombrado jefe de la Real Academia de Macedonia, dio lecciones no solo a Alejandro, sino también a otros futuros reyes, Ptolomeo y Casandro. Aristóteles animó a Alejandro a que emprendiera la conquista del este. En el año 335 a.C., regresó a Atenas con el objetivo de crear su propia escuela, a la que se denominó Liceo, y en la que se crearon cursos para 12 años siguientes. Durante esta instancia, su mujer Pitia murió y Aristóteles se juntó con Erpilis de Estagira, con la que tuvo su segundo hijo, al que llamó igual que su padre Nicómaco. En estos años, Aristóteles creó muchas de sus obras, diálogos de los cuales solo fragmentos han sobrevivido a través de la historia. Las obras que han perdurado se encuentran en forma de tratados y no fueron destinados a la publicación generalizada. Entre los más importantes se encuentran la física, la metafísica, ética Nicómaco, política, de ánima y poética. Aristóteles no se dedicó exclusivamente al estudio de distintas materias, sino que además realizó contribuciones muy importantes a la mayoría de ellas. Al final de la vida de Alejandro, este comenzó a sospechar conspiraciones por parte de Aristóteles, por lo que fue amenazado por medio de una carta. Esas sospechas se basaban en que no callaba su sentimiento de desprecio hacia la pretensión del tipo de protagonismo que ejercía Alejandro, quien ejecutó al sobrino del filósofo impugnado por traición. Y aunque a lo largo de los años se ha creído que el filósofo fue partícipe de la muerte de Alejandro, no se ha conseguido pruebas que lo verifiquen. La muerte de Alejandro despertó un sentimiento antimacedonio en Atenas, motivo por el cual el filósofo tuvo que huir a la finca de la familia de su madre en Calcis. Finalmente murió en Eubea en el año 322 a.C. por causas naturales, y dejando un testamento en el que pedía ser enterrado junto a su esposa. Bueno, Fer, pues aquí tenemos esta biografía muy breve de Aristóteles, que es prácticamente un gran filósofo que va sistematizando y ordenando pues todo el pensamiento que se tenía hasta lo que viene siendo él. Sí, bueno, me recuerda un poquito a las palabras de Julio Cortázar cuando habla de los famosos hombres orquesta, ¿no? De estos señores que pueden moverle absolutamente a todo, y que es un caso muy claro Aristóteles, ¿no? Donde nos puede hablar de metafísica, de física, de lógica, de política. Tiene un bagaje muy amplio, un pensamiento muy sistemático que busca encasillar y ponerle orden a todo lo que se encuentra.
Exactamente, y que va a servir para el desarrollo científico ya prácticamente desde la época medieval y va a tener un gran retome, ¿verdad? Allí con Santo Tomás de Aquino y también un poquito en la época del Renacimiento, de la Ilustración, en este aspecto de un ordenamiento científico, ¿no? Sí, técnicamente toda la ciencia que se lleva a cabo desde la antigüedad hasta más o menos la Revolución Copernicana, terminando la Edad Media, tiene una influencia muy muy marcada de Aristóteles, ¿no? Es prácticamente el gran hito que logra ahí más o menos dirigir el pensamiento de la época. Así es. Bueno amigos, pues no le cambie, quédese con nosotros que este programa apenas va iniciando y se va a poner muy interesante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX marca la diferencia. Presupuestos básicos. Bueno amigos, ya estamos de regreso y pues vamos a hablar en ese primer bloque de manera general pues un poquito de la filosofía de Aristóteles, que como ya decíamos anteriormente pues tiene un gran badaje, habla prácticamente de todo lo que se le antoje y lo que se les plazca. Y que de alguna manera pues va conceptualizando, va ordenando el pensamiento, ya lo habíamos referido, pero también al mismo tiempo va dando como definiciones un poco más concretas, más sólidas, para que de aquí parta prácticamente la filosofía, ¿no? Sí, bueno, la labor de Aristóteles es sumamente fundamental en la construcción del pensamiento filosófico y cómo se le va dando forma desde ese punto en adelante. Como mencionabas más o menos acá en el video, Aristóteles es hijo de un médico, cosa que va a impactar de manera radical en la forma de entender, comprender e interpretar el mundo por parte de Aristóteles. Esta vocación y esta estructura mental que tiene Aristóteles permite que se den las condiciones para que pues Aristóteles se dedique, como comentábamos aquí tras bambalinas, ¿no? Así es. Se dedique a encasillar, a ir clasificando, ir ordenando el conocimiento en los diferentes rubros, ¿no? Las aportaciones que tiene, que ahora vamos a hablar fundamentalmente de la física, del movimiento, de la comprensión del funcionamiento de las cosas, cómo lo va a tener, por ejemplo, también en la política, donde clasifica los diferentes tipos de gobierno, cuál es mejor o cuál es peor, bajo qué circunstancias. Posteriormente la ética también nos empieza a explicar, bueno, cuáles son las condiciones que nos permiten llegar a ser felices, que va a ser la finalidad de la existencia. Entonces es muy interesante cómo Aristóteles empieza a cambiar un poquito la dinámica del pensamiento, rompiendo esta
esta figura originalmente idealista que pensaba en una especie de mundo estrictamente superior, que mostraba una realidad como ya lo han platicado aquí anteriormente con Platón. Y Aristóteles no, Aristóteles es bajarse un poquito para tratar de comprender cómo funciona la realidad, qué podemos decir de ella, cómo la podemos ir clasificando, ordenando, y eso va a marcar una transformación en el pensamiento filosófico de antes y después de Aristóteles, ¿no? Incluso hay quien se atreverá a decir prácticamente toda la filosofía y la historia de la filosofía la podríamos considerar como un pie de página de Platón y de Aristóteles, ¿no? Como si pudiéramos encasillar todo el pensamiento entre los idealistas y los materialistas o realistas. Exactamente, y vemos, bueno, dentro de toda la filosofía, como esto que bien mencionabas, cómo ha sido retomada por otros filósofos. Vemos, por ejemplo, con la lógica, con su obra Organon. Después va a venir Francis Bacon un poquito a complementar este aspecto con el Novum Organon, y que de alguna manera pues va a dar esa pauta precisamente a Aristóteles para ser un poquito más científicos, ¿verdad? Sin abandonar la reflexión filosófica. Ya también hacía referencia, ¿no? En este proceso del conocimiento, mientras que con Platón, con Sócrates, por allí veíamos que nosotros nacemos con el conocimiento, prácticamente Aristóteles va a ser como ese parteaguas y va a decir que nosotros construimos el conocimiento a partir de la experiencia, y es allí donde los sentidos van a tener un peso importante, porque son los que nos van a arrojar estos datos de lo que nosotros vamos formando, de lo que valga la expresión, de lo que nosotros vamos conociendo a lo largo de nuestra vida. Sí, haciendo eco lo que comentábamos hace un momentito, en el caso de Aristóteles, que rompe un poquito con la tradición platónica de la comprensión de la realidad a partir de una suprarrealidad, Aristóteles, por esta vocación de científico, de observación, de análisis, de abstracción que buscaba tener en todas las cosas, rompe con esa dinámica, esa lógica que se venía manejando con Platón, y que bueno, hay un momento donde es un rompimiento radical, pues básicamente es una dinámica más o menos frecuente en la historia de la filosofía. Se tienen estas herencias ideológicas o de esquemas de pensamiento, donde pues el alumno siempre va heredando algunos elementos del maestro, y hay un momento donde se da un rompimiento radical que se lleva a cabo entre Aristóteles y Platón, dándole a Aristóteles obviamente un valor muy muy particular a los datos o la información que los sentidos nos otorgan, que Platón denostaba de manera evidente. De allí más o menos la frase, ¿no? Parecida de soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? En esta búsqueda de ir tras esta búsqueda pues de la sabiduría. Y también, bueno, con Aristóteles pues se va dando significación a nuestro razonamiento, a nuestro pensamiento, dentro de todo este tratado de la lógica. Yo creo que la filosofía de Aristóteles, aunque abarca mucho, pero creo que empieza a partir de su pensamiento lógico, ¿no? Porque a partir del pensamiento lógico como que ya empieza a esquematizar todo, ¿no? Y empieza a hacer el análisis de todo. Ya decías en la hora de la política, allí donde nos habla de todos los sistemas de gobierno, pero cómo los va clasificando, los va definiendo y demás. Y si nosotros checamos lo que viene siendo un poquito la lógica de Aristóteles, igual cómo va clasificando los argumentos, los juicios, las premisas, los modos que tiene también para el razonamiento. Y creo que esto como que es fundamental en su filosofía, porque a partir de esto va formando los argumentos para hablar de los diversos conceptos que se tienen. Sí, y de Aristóteles hay que tener claro que es un personaje sumamente interesante. Si bien estamos hablando del mismo sujeto, del mismo personaje, en otros casos de la filosofía se me viene a la cabeza ahorita Wittgenstein, ¿no? Que podemos hablar del primer Wittgenstein, que nos habla de un pensamiento estrictamente lógico, matemático, y el segundo que se vuelve místico. No sé si nos podría servir más o menos la misma analogía para hablar de Aristóteles, y podríamos hablar de más de un Aristóteles, ¿no? Porque tiene estructuras de
pensamiento muy, muy particulares dependiendo del tema que vaya tratando, ¿no? Como nos lo encontramos en temas estrictamente de carácter, vamos a decirlo así, ¿no? Tomando con pinzas el término científico. Nos encontramos también de repente un Aristóteles completamente circunstancial, que no es tan categórico, que no es tan lineal, tan estructural, sino sometido de alguna forma a las circunstancias, lo que nos habla pues de una flexibilidad del pensamiento de Aristóteles sumamente interesante. Así es, y que prácticamente, como ya hemos dicho, da ese inicio para que la filosofía pues siga desarrollándose y que va a marcar esta corriente de Aristóteles que va a llevar el nombre de aristotelismo, pues gran parte del pensamiento filosófico, por lo menos toda la época medieval, que va a tener bastante fuerza, bastante auge, y donde prácticamente va a ser considerado en esa época verdadero, pues todo lo que vaya concordando con la filosofía de Aristóteles, ¿no? Sí, como decíamos, básicamente el pensamiento de Aristóteles va a marcar una línea de pensamiento que si bien tiene un auge muy marcado durante toda la Edad Media, no es un pensador que se haya desechado de manera radical, al contrario, es tan amplio que incluso permite retomar a lo largo de la historia del pensamiento muchos puntos que se encontraban ya en el pensamiento filosófico de Aristóteles. Por ejemplo, prácticamente en el siglo XIX-XX, la aparición de la fenomenología trae esta búsqueda de esencias que era uno de los ejes centrales del pensamiento aristotélico. Actualmente está surgiendo un nuevo esquema de pensamiento filosófico que es, por ejemplo, el nuevo realismo especulativo, de lo más innovador que tenemos ahorita en el pensamiento, y de fondo es la búsqueda de estos elementos de la comprensión de la realidad en su totalidad, que de fondo tenemos ahí a Aristóteles presente, ¿no? En el, digamos, lo más innovador del pensamiento filosófico. Así es, donde podemos decir que en esta época actual creo que se está retomando, como bien señalas, la filosofía antigua, pero en esta resignificación de, vamos a orientarnos, ¿no? Hacia dónde queremos ir, qué es lo que se marcaba desde un inicio, porque a lo mejor, vamos a ponerlo entre comillas, puede haber como que una desviación, ¿no? Entonces, dentro de esa desviación es como que, analizar, cuestionarse en esta realidad, echar un vistazo al origen para como que otra vez retomar el rumbo, ¿no? del pensamiento. Sí, esta es una dinámica más o menos frecuente en el pensamiento filosófico, que no lo podemos identificar como una línea del tiempo completamente secuencial y progresiva. Si nosotros vamos analizando más o menos las dinámicas que ha tenido el pensamiento, es ir avanzando y de repente en algo se atoran y hay que regresar, y vuelve a avanzar un rato y se estanca en algunos elementos, se vuelve plural, va a diferentes puntos, en un determinado momento uno de esos puntos tiene que volver. Entonces es una dinámica un poquito caótica, por así decirlo, ¿no? Donde nos permite estar regresando. La situación en la que estamos de manera particular, que yo creo que esto se tocará más adelante, ¿no? Aquí en el programa, sí, claro. Pero lo mencionamos así en 2 palabritas, vamos en una época de rompimiento del pensamiento posmoderno, ¿no? que tuvimos aquí prácticamente desde finales del siglo XX, donde empezamos a cuestionar, pero no desde una manera analítica, sino más bien desechando las grandes autoridades y las grandes verdades que iban dirigiendo más o menos nuestra sociedad, la ciencia, la religión, el Estado, todas estas verdades generales que más o menos regían el pensamiento y la vida social, se empezaron a cuestionar a partir de esto, y hubo un momento donde nos dimos cuenta que estábamos bien perdidos, no teníamos un piso firme donde sostenernos, qué creer, hacia dónde podríamos progresar, qué esperábamos de nosotros. Y estos intentos de volver a la búsqueda de esencias, volver a la realidad misma, a la particularidad, a la conexión de las cosas, tiene de fondo ahí el pensamiento aristotélico, que estamos viendo ahorita las condiciones para un resurgir muy interesante del pensamiento. En esta comprensión pues de nuestra realidad. Bueno, estimados amigos, vamos a una pausa, enseguida regresamos, no le cambie, compartan en sus redes sociales este programa de Filosofando.
Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la Hombres. dislexia también es propia del aire. Canal Foro CX. Marca la diferencia. La física como tratado de la naturaleza. Bueno amigos, ya estamos de regreso y mi estimado Fer, pues vamos a seguir avanzando en ese programa con este temita, ¿verdad? De la física como tratado de la naturaleza, que prácticamente va a ser el inicio de la filosofía de Aristóteles. De la filosofía de Aristóteles y del pensamiento científico, ¿no? Porque de base lo tenemos ahí. Exactamente. En cuanto a este intento de observación y comprensión de la realidad. Así es, donde prácticamente aquí se va a tratar de explicar pues un poco el origen, ¿verdad? Del cosmos, el origen del universo, pero más guiado en este aspecto de buscar como que la esencia, ya no en una búsqueda como los filósofos presocráticos que el cosmos viene del fuego, viene del agua, etcétera, sino que aquí más bien ya Platón, ¿verdad? Deja este rumbo, ¿no? De buscar como que la esencia, pero creo ya con Aristóteles se mete más en este asunto de la metafísica, y ya es a partir de este desarrollo de la naturaleza, en este cuestionamiento de la naturaleza, el buscar la esencia de las cosas, ¿no? Más que el cómo se originó el mundo, el hombre, sino como que el tratar de buscar la esencia de cada una de las cosas partiendo de la experiencia que nos dan los sentidos, ¿no? Sí, de las esencias que, bueno, va a responder, el problema como tal lo responde más claramente en la metafísica, ¿no? Sin embargo, ya empieza a asomar aquí el problema en la física, donde lo que le va a interesar de fondo a Aristóteles, el gran problema, es comprender cómo está funcionando la naturaleza. Exactamente. Qué es todo lo que le está ocupando, qué características tiene, qué de ello le corresponde estrictamente a las cosas en sí mismas. Ya hablaremos más adelante, ¿no? sobre algunos ejemplitos al respecto, ¿no? Pero sí, Aristóteles está muy clavado en la idea de tratar de comprender, pues bueno, y esto cómo está funcionando, qué está haciendo ahí eso, de los movimientos que hay, porque el tema del movimiento y del cambio es algo que a Aristóteles le quita el sueño, ¿no? Le causa bastante inquietud. Ya hace algunas semanitas, un par de meses, nos tocó estar aquí hablando, por ejemplo, de Heráclito, que empieza a fundar el gran problema del cambio, del movimiento, y pues es un problema que se queda relativamente abierto, ¿no? Heráclito no le interesa tener respuestas claras, ya habíamos platicado, ¿no? Sí. El señor tiene una tendencia más poética que filosófica a la hora de escribir. Exactamente. Pero a Aristóteles sí le causa un problema, o le quita el sueño, la idea de tratar de resolver este problema que se plantea y parte de Heráclito. Entonces, en el momento en que Aristóteles, en esta vocación de analista de la realidad, de científico, empieza a observar la realidad, empieza a buscar estas leyes inmanentes en la naturaleza que lo van a permitir comprender cómo está funcionando. Exactamente, no por nada saca lo que viene siendo la clasificación de las especies. Aquí recordar un poco que lo que impacta más
en este sentido, este desarrollo y esta influencia de su papá, ¿no? De ser médico, en este aspecto creo que influye dentro de la primera reflexión de Aristóteles, en este sentido que ya señalabas, de explicar el funcionamiento de la naturaleza, de tratar de buscar cómo la naturaleza tiene ese movimiento en sí misma y cómo está relacionado prácticamente todo. Empieza con esta clasificación de las especies que después va a retomar Darwin, ¿no? También dentro. Primero Porfirio, ¿no? Que es el que hace este árbol de Porfirio donde tenemos el género y la especie y todo esto. Lo retoma Porfirio y claro que va a ser un antecedente importante para la ciencia del siglo XIX. Así es, donde pues se trata de ver prácticamente este funcionamiento, pero ya con un aspecto tanto racional como práctico. También pareciera ser que a veces Aristóteles pudiera considerarse como un filósofo conceptual, un filósofo cuadrado. Sin embargo, considero yo que Aristóteles va también a ser muy práctico, porque todo va a partir o todo lo va a analizar primero sí de la observación, para ya después darle como que ese razonamiento a cada uno del argumento, ¿no? Y esto pues lo vemos dentro de su física. Sí. Y de alguna forma es en estos detallitos que ahorita a lo mejor los vemos de manera aislada, pero es donde empiezan estos procesos de rompimiento con el pensamiento platónico. Así es. Por ejemplo, a la hora que Platón habla de las ideas y que las ideas van a ser como moldes y que esos moldes se van a reflejar aquí en la realidad bajo diferentes especies, que no pasa mucho con las diferencias, ¿no? Las diferencias, pues hay cuestiones extras, pero lo importante es el molde donde estuvo allá. Y a Aristóteles no le cuadra la idea de la explicación del molde, dice, no, al contrario, nosotros creamos ese molde a través de las diferentes especies que vemos, ¿no? Y pues nos damos cuenta que el movimiento es completamente inverso, ¿no? No es de arriba. Exacto. Que se impone hacia abajo, sino aquí abajo donde nosotros podemos establecer la comprensión y la diversidad. Así es, donde pues vamos construyendo nosotros mismos pues esta naturaleza, ¿no? También donde pues vamos siendo partícipes de toda esta modificación que se tiene para entender la relación que hay en la misma naturaleza, que también eso lo deja ver mucho en su planteamiento. Y bueno, pues prácticamente esta física en Aristóteles pues va a servir mucho para un desarrollo ya más científico, ¿no? Sobre todo ya con Copérnico, un poco con Galileo Galilei, que retoma estas ideas de Aristóteles en cuestión de clasificación, en cuestión de movimiento, para generar ya sus corrientes científicas que ya conocemos, ¿no? Sí, claro, partiendo desde esa disciplina y que le podríamos incluso rascar y comprender e identificar la influencia de Aristóteles en las diferentes ciencias, ¿no? Vinculados aquí directamente con el pensamiento físico, que no hay que pensarlo como la física que conocemos en la Exacto. actualidad, ¿no? Que tiene una influencia más bien de Newton, que, perdón, de fondo ahí también está Aristóteles. Exacto. Pero incluso en la composición, si bien la composición del mundo, ¿no? Que si bien los presocráticos identificaban un pensamiento estrictamente monista, por monista nos referimos a esta idea de que un solo elemento compone todo lo que existe, para Aristóteles no, Aristóteles sí empieza a identificar que el mundo está compuesto por 4 elementos, bueno hay 5 no, porque dice que en el mundo supralunar tenemos el éter, pero pues queda ahí medio volando también la explicación el término, junto con el concepto. Pero nos damos cuenta cómo Aristóteles empieza a ir poniendo los primeros legos, ¿no? Para poder armar lo que va a ser la ciencia moderna. Sí, exactamente, y que pues volvemos a insistir en este aspecto, va a ser de gran impacto para este desarrollo, en este sentido del explicar la naturaleza, de explicar su función, y bueno, para ello pues va a estar marcada también un poquito aquí de la metafísica, ¿no? De las cosas de acto-potencia, de las 4 causas que más adelante vamos a hablar, que van a ser estos argumentos principales de su filosofía para entender prácticamente este movimiento
que hay en la misma naturaleza y que es un movimiento físico, es un movimiento palpable, es un movimiento que se capta por medio de los sentidos, ¿no? Entonces, a partir de que Aristóteles le da ese peso a los sentidos, es por ello que podemos hablar como de estos conceptos que con los filósofos anteriores se veían como un poquito de conceptos abstractos, ¿no? Sí, y Aristóteles, como decíamos al inicio, ¿no? Se dedica a clasificar, orientar, ir categorizando todos estos elementos. Este problema del movimiento, que a Parménides, bueno, para Heráclito era un elemento profundo, para Parménides era completamente imposible porque el movimiento implicaba pasar del ser al no ser, y eso era completamente impensable. Para Aristóteles no. Para Aristóteles, a ver, vamos a identificar el movimiento, los cambios, se pone a categorizar los tipos de cambios que hay. Tenemos los cambios espaciales, donde pues, nos podemos cambiar de lugar. Si nos movemos aquí del foro a algún lugar exterior, cualquier otro lugar, pues estamos teniendo un cambio, un movimiento espacial. Tenemos los cambios cuantitativos, y de repente aquí se nos agregan otros 4 o 5, si nosotros nos hacemos más grandotes, podemos identificar ahí algunos cambios que se pueden cuantificar. Los cambios cualitativos, si están muy fuertes las luces y nos hacemos más prietos, van cambiando nuestras cualidades, y hay incluso los cambios esenciales que categoriza Aristóteles, que es cuando se cambia completamente la esencia, ¿no? Si nos cae aquí un rayo y nos hace a todos una masa ahí medio pasamos extraña, a ser otro ser. Cambió nuestra esencia. Exacto. Y todos esos elementos y todas las posibilidades que podríamos marcar como posibilidades de cambio, Aristóteles los tiene más o menos claros, ¿no? A la hora de que se sienta un buen rato, identificar de qué tipo de cambios puede haber bajo las diferentes circunstancias, y esta clasificación general le va a servir mucho a la ciencia para poder categorizar después y poder estructurarse como en las diferentes disciplinas. Exactamente. Bueno, amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Vamos, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. La física como ciencia. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Filosofando, y bueno, vamos a abordar este último temita, ¿verdad? Sobre la física como ciencia, que prácticamente pues va relacionado ya un poco con lo que hemos hablado, ¿verdad? Antes del corte. Pero aquí podemos concretar ciertos conceptos, ¿no? Si bien Aristóteles ya iba en búsqueda de la esencia de las cosas, da también para hablar de la esencia, ¿no? Y trata de ver en este sentido elementos importantes que van a conformar al ser, ¿no? Mientras que el ser antes de Aristóteles se quedaba como que en esa idea, ¿no? Se quedaba en una partícula, como se vio en el programa del atomismo, ¿verdad? Con Aristóteles prácticamente se va a una descripción total
a una descripción de esta unidad del ser, ¿no? Sí, bueno, Aristóteles, volvemos a esta dinámica, a esta lógica de Aristóteles completamente vinculada con la observación, con el análisis de la realidad. Y hay un momento donde, bueno, las cosas están aquí, ¿no? Exacto. Y poder identificar, le preocupa a Aristóteles, qué hace que una cosa sea lo que es. Parece trabalenguas, pero... esa es la pregunta inicial, ¿no? Que de allí podríamos decir, habla de cuál es la substancia, ¿no? Que hay en la cosa que le da la existencia, ¿no? Sí, y que esto, bueno, nos puede ayudar más o menos a identificar en dónde está, pues, el constitutivo primario de todas las cosas, inclusive aplicado a los individuos, ¿no? Ahí de repente aquí en las didácticas de filosofía, de prácticas filosóficas, en filosofía para jóvenes, estos ejercicios, ¿no? Donde nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es lo que hace que a ti, qué es lo que hace que tú seas tú, ¿no? Que exacto. Aquello si le quitamos, te quitamos, dejarías de ser tú particularmente, ¿no? Y se empiezan a hacer reflexiones bastante interesantes, ¿no? Para poderlo más o menos entender, podríamos empezar a identificar qué es aquello que no es la sustancia, ¿no? Exacto. Entonces vamos a suponer aquí a un sujeto, Pepito, Juanito, el que le queremos poner, ¿no? Lo tenemos ahí enfrente, piensen en un sujeto cualquiera. Si le pintamos el cabello de morado, ¿dejaría de ser él? Pues no. O si le pierde un brazo, o pierde una pierna, o se asolea de más y cambia de color, o de repente pues la cuarentena le pegó de más y subió de peso. Este tipo de elementos cambian su ser como tal, deja de ser él, pues no, nada más es él, a lo mejor sin un brazo, sin una pierna, poquito más prietito, más gordito, etcétera. Eso es lo que Aristóteles va a identificar como los accidentes del ser, ¿no? Es decir, aquellas cosas que pueden estar o no estar, o estar de determinada forma y no van a afectar a la sustancia como tal. Y esto también nos puede ayudar a identificar para hacer análisis muy profundos, incluso introspectivos, ¿no? Poder identificar, en el caso de alguna situación personal, identificar, pues bueno, qué es lo que me hace ser yo y qué de las cosas que están en mis circunstancias, en mi aspecto, pues no me definen como tal, son meros accidentes que podrían estar o no estar sin afectar profundamente la esencia. El ser. Exactamente, el ser, esta substancia, y también pues va acompañado también de otro aspecto, de lo que viene siendo el acto, la potencia, que también van a ser parte importante dentro de esta comprensión, ¿no? Donde el acto, va a decir a Aristóteles, dentro de la substancia, bueno, pues eres lo que eres ahorita, ¿no? Y la potencia, la posibilidad de lo que tú puedes ser, en este sentido, de este autoanálisis, ¿no? Que bien señalabas, y que creo que no está de más, pues quizá hacernos de vez en cuando pues este tipo de preguntas para agarrar rumbo de nueva cuenta en nuestra vida. Por eso mencionaba que Aristóteles, más que ser un filósofo meramente conceptual, creo que también te da mucho de dónde agarrar para una filosofía netamente práctica, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, retomando aquí estos conceptos que son fundamentales para la comprensión del pensamiento aristotélico, el concepto de acto y potencia tiene que ver con este intento de resolución que sigue teniendo Aristóteles con el problema del cambio y del movimiento, ¿no? Porque decía Parménides, es que es imposible que una cosa sea y después no sea, o al revés, no sea y sea, porque de la nada no se puede surgir algo. Exacto. Y para Aristóteles sí resulta identificar cómo, pues vamos a pensar en una semillita, ¿no? Pues es una semillita, sí. Y después va a ser un árbol, entonces en algún momento dejó de ser lo que era para ser otra cosa. Y esto es un cambio que logra identificar Aristóteles con estos dos conceptos, para clarificar más o menos los conceptos. Cuando hablamos de acto, Aristóteles piensa en las cosas en su estado actual, ¿no? Exacto. Y cuando hablamos de potencia, tenemos ahí que irnos un poquito al latín, cuando identifica el concepto de potens, de poder, de posibilidad. Entonces, pues esa semillita, ¿en qué se puede convertir? ¿Qué posibilidades tiene? Pues de secarse o de hacerse un árbol. Entonces, esa semillita, al mismo tiempo es una semillita y simultáneamente, pues es un árbol en potencia. Es algo que puede llegar a ser.
Exactamente, y ese árbol igual es en acto y está en potencia también, prácticamente es un movimiento constante, ¿no? Lo que podemos ver con estos conceptos y también otros conceptos fundamentales en este aspecto del querer conocer la substancia y que la ciencia, siento yo que a partir de estos conceptos los retoma para el desarrollo de la misma, pues no nos podemos ir sin hablar de las 4 causas que son importantes en Aristóteles, ¿no? La causa material, la causa eficiente, la causa formal y la causa final. Sí, donde prácticamente la causa formal, un concepto pues práctico es la forma que tiene el ser, ¿verdad? La causa material, obviamente la materia que tiene, ¿no? Formado, sí. La causa eficiente, nos decían, pues es el proceso del cómo el origen llegó, que ¿no? permite Exacto. que se lleve a cabo algo, ¿no? Y bueno, para que termines la... y la causa final, bueno, pues obviamente ya la finalidad, ¿no? Como tal de exactamente hacia dónde van el ser, la sustancia o el objeto, bueno, que está dado, ¿no? Dentro de este mundo. Sí, y que más o menos podríamos tratar de contextualizarlo, ¿no? Porque en cuanto a los conceptos, pues de repente uno se mete un libro de filosofía y ve esta cantidad de conceptos rimbombantes, y pues está complicado irle agarrando, ¿no? Pero si volvemos aquí, por ejemplo, a Pepito, Juanito, el ejemplo que teníamos, de que le pintábamos el pelo, lo hacíamos poquito más tostado, lo que se les ocurra hacerle los cambios, vamos a identificarlo cuando hablamos, por ejemplo, de la causa material, de qué materia está formado, pues músculos, carne, piel, órganos, etcétera, ¿no? La causa formal va muy vinculado a la forma, pero no una forma estrictamente material, sino aquello que informa, ¿no? Que le permite identificarse como un objeto tal cual, que esto sí lo podemos relacionar de una forma más o menos clara con la sustancia, ¿no? Es decir, en este momento, pues, ¿qué es lo que informa a ese puño de huesos, músculos, carne, etcétera? Pues va a ser un alma racional, ¿no? Que va a ser lo que va a informar, le va a dar información a la carne, al objeto. La causa eficiente, pues ¿de dónde viene? Pues de sus progenitores, ¿no? Ahí de sus dos padres. Y la causa final, que para Aristóteles, esto se vincula más bien con la ética, pues es la felicidad. Exactamente. ¿No? Está hecho para ser feliz y para allá tiene que ir encaminando sus pasos y tomando sus decisiones. Así es que prácticamente lo van a poner, bueno, también lo va a poner Santo Tomás de Aquino como el fin último del hombre, ¿no? En ese aspecto de la finalidad. Y también, bueno, de estas 4 causas, pues salen 2 conceptos importantes, ¿verdad? De cada objeto, que cada objeto tiene materia y tiene forma. Y esto prácticamente va a ser esencial para entender prácticamente la substancia, ¿no? Que la substancia pues va a ser algo, pues algo abstracto, ¿no? Que como vimos, ya mencionaba los accidentes, pues se nos pueden hacer falta algo, pero nuestra substancia, nuestra esencia en sí, pues sigue permaneciendo, ¿no? Sí. Pero algo muy interesante, que por ejemplo, aquí para echarlos a pelear otro rato, ¿no? Que para Platón, básicamente, básicamente la corporalidad, lo carnal, queda un poquito desdeñado, queda deshecho. Lo que importa es el espíritu, el alma racional, que es la que tiene la posibilidad de contemplar las grandes ideas. Para Aristóteles no, la esencia viene en una mezcla difícil de separar entre la materia y la forma, entre el alma y el cuerpo, ¿no? Exactamente. Donde pues incluso la misma corporalidad, lo físico, tiene una particularidad y una importancia fundamental en la construcción del sujeto o de las cosas. Así es. Bueno, mi estimado Fer, ya para despedir el programa, ¿cómo podemos aplicar, aunque hemos ya dado algunas aristas, ¿verdad?, a lo largo del programa, estos presupuestos, este aspecto físico de Aristóteles en nuestra vida práctica? Mira, en general las prácticas filosóficas nos van dando ciertas líneas.
Aquí ya más o menos hablamos de algunas. Si nos vamos a cuestiones estrictamente como analíticas, vienen estos procesos de introspección, ¿no? Y de introspección y de análisis de la realidad, porque qué tanto de lo que estamos conociendo, que estamos en contacto, es una realidad en sí misma, ¿no? Y no termina siendo también únicamente un mero espejismo. Pues ahorita las redes sociales es bien interesante porque nos muestran ahí cosas medio extrañas que si nos ponemos a analizar, pues no hay una comprensión profunda de la realidad, al contrario, ¿no? Tenemos ahí las dudas, ¿no? Sí, o bueno, aquí retomando aquí otro filósofo que a ver si después tenemos oportunidad de platicar, al famoso Guy Debord, una sociedad del espectáculo, ¿no? Es un montaje muy interesante que es pues un rebuscar y esconder las esencias de las cosas, ¿no? Porque muchos de nosotros, en general, la sociedad actual tiende a cubrir, a maquillar al sujeto, el entorno, lo que comemos, lo que compramos, lo que hacemos, por dar cierta imagen, por vender una imagen. Así es. Bueno, Fer, pues muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta a ese programa. Y bueno, estimada audiencia, pues ya sabe que ustedes y yo en la próxima semana tenemos una cita más en una emisión de su programa Filosofando. Hasta la próxima. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX, marca la diferencia.